daban énfasis a una relación directa con Dios, pero mediante el Espíritu Santo, ¿sí? Eso era lo que los caracterizaba a ellos, ¿sí? O sea, eran bien, vamos a decir, bien dados a las experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, ¿sí? A eso daban más énfasis, ¿sí? A la experiencia con el Espíritu Santo. Su práctica se caracterizaba por una vida sencilla, el compromiso con la paz, ¿sí? Vamos a ver aquí también en qué tanto eso influyó también en su vida, en la vida social también, y la obediencia práctica a Cristo, ¿sí? Creían que todo creyente podía experimentar a Dios, pero de manera, ¿cómo dice? ¿Lo pueden leer? De manera personal, ¿verdad? De manera personal, ¿sí? Y transformadora. No como lo que proponía la religión tradicional, ¿no? Si alguien quería tener una experiencia con el Señor, pues necesitaba de un puente, ¿verdad? Bien podría ser una persona, como un sacerdote, ¿sí? Un clérigo, o de repente por ahí un santo. En este caso, los cuáqueros, ¿sí? Ellos contemplaban el hecho de que el creyente podía experimentar de manera personal su experiencia con Dios, ¿no? Y esa experiencia debía causar una obra transformadora en el creyente, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de ellos? En cuanto al contexto histórico, ¿en qué época aparecen? Dicen Inglaterra, hacia 1650, era un país profundamente convulsionado. Dijimos, si no me equivoco, la semana pasada, que ya había guerras civiles, ¿no? Y ahí un poquito detalla en cuanto a las guerras civiles, ¿no? ¿Entre quiénes eran? Había dos fuerzas ahí, ¿sí? Había dos fuerzas. El Parlamento, ¿sí? Es como decir el Congreso para nuestra época, ¿no? Y el gobierno, ¿no? Y pues se enfrentaban ambos, ¿sí? Y en este caso, en esa época del año, pues hubo una guerra civil, ¿no? Ahora, la ejecución del rey Carlos I en 1649 marcó el fin de una era y abrió paso a un periodo de intensa búsqueda espiritual, ¿sí? Y social. Mira, en este clima de incertidumbre, nos habla ahí la diapositiva, que surgieron, o sea, muchos movimientos, ¿sí? Muchos movimientos religiosos, ¿sí? Que protestaban contra la autoridad eclesiástica tradicional, tanto anglicana como la puritana, ¿sí? Buscando una fe más auténtica y directa. O sea, de aquí ya nos estamos dando cuenta de dónde va a salir los cuáqueros, ¿no? O los cuáqueros, ¿sí? O sea, tienen que ver mucho con sus raíces, con el puritanismo. Ellos hacían mucho énfasis en la Biblia, la obra del Espíritu Santo y nuevamente la experiencia personal con Dios es la que caracterizó al final este movimiento, ¿no? Se dice que la palabra cuáquero, ¿sí? O cuaquero venía de un término cuac, que significaba el que tiembla, ¿no? Y algunos pues hacían mención a eso porque, exacto, ¿no? Porque en sus reuniones pues la gente pues temblaba, pues, ¿no? Temblaba, ¿no? Había una manifestación de esa naturaleza, ¿no? Otros también se inclinaron al hecho de que como fue esa denominación, fue de un tono burlón, ¿no? O sea, vamos a suponer que venga la gente que tiembla, pues, ¿no? Por esa experiencia que ellos tenían con el Espíritu Santo. Entonces la gente los miraba y decía, los temblorosos, pues, ¿no? Y ahí viene la palabra cuaquero, ¿no? Entonces esa expresión o esa denominación fue más que todo, pues, una burla, ¿no? Un apodo, por decir así, ¿no? ¿Sí? Pero ellos lo trataron de, vamos a decir, ¿cómo les digo? Como que no enfocarse tanto en el insulto, sino en la palabra, en el hecho de que ellos decían que no prestaban tanto atención al insulto, sino que si ellos temblaban, la gente decía, ustedes son los tembladores, ¿no? ¿Sí? Y ellos decían, nosotros somos los que temblamos ante la presencia de Dios.
O sea, como que cambiaron un poco ¿no? Esa palabra de burla la cambiaron, ¿no? Y de ahí pues se quedan la palabra los cuáqueros, ¿no? Los cuáqueros, ¿sí? Miren, entre 1640 y 1660 Inglaterra vivió guerras civiles, y hemos dicho se ejecutó al rey Carlos I, perdón, y hubo pues muchas tensiones religiosas, ¿no? Este clima de inestabilidad propició el surgimiento de movimientos espirituales disidentes que rechazaban la religiosidad institucionalizada y buscaban una experiencia auténtica con Dios, sentando las bases para el nacimiento del movimiento cuáquero, ¿no? ¿Quién fue su fundador de los cuáqueros o los cuáqueros? ¿Cómo se llamó? George Fox, ¿verdad? George Fox, ¿no? Él es el fundador o fue el fundador de la Sociedad Religiosa de los Amigos, o los que después los llamaron los cuáqueros, ¿verdad? Los cuáqueros, ¿no? Él vivió una profunda búsqueda espiritual desde joven, ¿no? Insatisfecho con el cristianismo pues tradicional, ¿no? Y él buscó una relación viva y directa con Dios, convencido de que Cristo puede hablar al corazón de cada creyente sin ninguna mediación sacerdotal, ¿no? Ni rituales, ni nada menos, ni nada, ¿no? Entonces, por eso decíamos, ¿no? El creyente, los cuáqueros contemplaban de que el creyente debía tener su propia experiencia con Dios, ¿no? Sí, pero más tirado al sesgo de la experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el nombre cuáquero, ahí ven en la segunda parte, ¿sí? El nombre cuáquero o cuáquero surgió de la expresión temblar ante la presencia del Señor, ¿sí? Usada para describir las reacciones físicas de sus seguidores durante la adoración, ¿no? Es lo que hemos dicho hace rato, ¿verdad? O sea, en la parte cúltica, pues al final casi todo el mundo, en ese énfasis de tener esa experiencia con el Espíritu Santo, pues temblaban, pues, ¿no? Y eso es lo que les llamaron así, ¿no? Fox entonces va a fundar comunidades de creyentes comprometidos con la obediencia práctica a Cristo y la vida sencilla, ¿no? ¿Cómo era Fox? ¿Sí? Dice, era un predicador itinerante, ¿no? Había una predicación itinerante por Inglaterra, ¿no? Y Fox recorrió los campos, las ciudades de Inglaterra, proclamando su mensaje, ¿no? ¿Cuál era el mensaje de Fox? Que todo ser humano puede acceder directamente a Cristo, ¿sí? Sin mediación clerical, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? No necesitaban ni un sacerdote, ningún ritual, ningún santo, ningún intermedio, alguien que sea un puente ahí para que el creyente tuviera una experiencia con Dios. El creyente podía llegar a tener esa experiencia, ¿no? Y eso es lo que él predicaba, ese era su mensaje, ¿no? A eso llevaba a la gente, o eso motivaba a la gente, ¿no? A que tuviera esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo era su predicación? Al aire libre, ¿sí? ¿Quién predicaba al aire libre, se acuerdan? ¿Quién? ¿Verdad? Claro, pues, ¿no? La predicación al aire libre, ¿no? Entonces, y mira, su predicación al aire libre, ¿en dónde lo hacía? Léanlo ahí, por favor. ¿En dónde lo hacía? La predicación. En mercados, dice, ¿verdad? En mercados y reuniones públicas, ¿no? Reuniones públicas. Desafiaba el orden religioso establecido, porque ¿cuál era el orden religioso establecido? Pues que todos se reunieran en un templo, ¿no? En una parroquia, y ahí pues escucharan un mensaje, ¿no? En cambio, para ellos hacían todo lo contrario, ¿no? Y en esas reuniones pues llegaban miles de personas que buscaban tener esa experiencia espiritual, sí. ¿Sí? Buscaban tener esa experiencia espiritual. Pero yo imagino que de esos tiempos la reputación de las personas que predicaban al aire libre eran de personas leídas, ¿no? Que sabían bastante, ¿sí, no? En cambio ahora es un poco diferente porque las personas que están a tu alrededor ahí en el mercado o paseando como que no respetan mucho a las personas que quieren predicar porque dirán, ¿qué es esa persona? No, que no entiende, ¿no? Para que se vea el resto. Tal vez ese sería un poco nuestro mensaje
Ahora, hay que tener darnos cuenta o recordar un poquito lo que hemos dicho hace un ratito, ¿verdad? Cómo estaba, cuál era el contexto de Inglaterra. Habían tenido guerras civiles, ¿verdad? Había guerras civiles. Entonces, pues, en todo ese caos, imagínense en la época del terrorismo aquí. El que menos, pues pedía misericordia, ¿no? Cuando hay cosas que desestabilizan un país, una región, la gente siempre va a tirar a buscar a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan del COVID? ¿No? Todo el mundo afuera en los hospitales, cuando dejaban a sus enfermos, pues se tiraban al piso ahí a rezar, ¿no? A pedir, ¿no? Entonces, como que el corazón del hombre se vuelve a Dios, ¿no? Y en este caso, en ese contexto es que nacen los cuáqueros, ¿no? En medio de guerras civiles, ¿no? Estas guerras civiles, pues habían producido que las personas como que se inclinaran al lado espiritual, a buscar a Dios, ¿no? Y pues el mensaje de ellos, ¿cuál era? ¿No? El mensaje de ellos, pues la gente quiere buscar a Dios, ¿no? Que tenga una experiencia con el Espíritu Santo, ¿sí? Que tenga una experiencia con el Espíritu Santo y no necesita de un sacerdote, no necesita de otra cosa, solamente que disponga su corazón, ¿no? Y busque a Dios con sinceridad. Entonces, la gente iba, como dice la última línea de la primera parte, había quienes buscaban, ¿no? Hambrientos de una fe auténtica y viva, ¿no? ¿Sí? Formación de grupo de creyentes, dice, a lo largo de sus viajes, Fox organizó comunidades de seguidores conocidos como amigos de la verdad. Por eso es que su nombre también de este grupo religioso eran los cuáqueros o los amigos también, ¿no? Los amigos. Acá en Trujillo hay amigos, ¿no? Sí. No, sí, yo una vez escuché en mi colegio Ya. y le preguntamos a un compañerito, porque siempre nos emocionábamos cuando encontrábamos un internet. Ya. Y se reían, él es amigo, él es de la comunidad de los amigos. Así, ¿no? Nosotros le preguntamos, ¿qué, en serio? ¿Y cómo de qué se trata? No sé, pero creen en Dios. Hay los amigos de Jesús, no sé si es. Debe ser, Porque hay una denominación que son los amigos de Jesús. Así, ¿no? Bueno, yo iba a preguntar, pastor, Sí, a ver. Claro, ahí dice amigos o cuáqueros. Sí. ¿Por qué es amigos? ¿Porque se refiere a grupos de personas? Claro, porque los eran, así es como se conocían, ¿no? Claro, no usaban el término hermanos, claro, no, sino los amigos, ¿no? Los amigos, ¿no? Los amigos de la verdad, en este caso, que se hacían llamar, ¿no? Estos grupos se reunían, dice, en silencio. Mira, esperando la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo eran sus reuniones? Es como que nosotros éramos los cuáqueros y nos reuníamos aquí. Y todo el mundo está en silencio, como que meditando cada uno, ¿no? Y ellos esperaban, ¿sí? Que en algún momento alguien por ahí sintiera como que un toque, así entre comillas, ¿no? Y empezara a hablar, ¿no? Acerca de la palabra de Dios o traer un mensaje, ¿sí? Pero siempre en sus reuniones eso es lo que esperaban. O sea, todos se reunían y todos en silencio, meditando y esperando a ver a quién Dios iba a tocar para que trajera el mensaje. ¿Se entiende? Algo así era. ¿Sí? Por eso es que dice... Casi no tenían como jerarquía. No, entonces... Cualquiera del grupo. Exacto, cualquiera del grupo, ¿no? Entonces dice, por eso dice... Estos grupos se reunían en silencio y esperaban la dirección del Espíritu Santo. Así nació la Sociedad Religiosa de los Amigos, una red de congregaciones, dice, unidas no por credos formales, sino por la experiencia viva de Cristo en el corazón de cada creyente. Aquí es importante anotar eso, porque ellos no tenían, como decir, una doctrina definida, en el sentido de que nosotros somos los cuáqueros o los amigos de la verdad y nosotros creemos en esto. No tenían eso. No tenían eso. Para ellos nada más era tener un encuentro con Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Una vida de piedad, ¿sí? Casi como los puritanos, y hacer obras, ayudar a la gente, hacer obra social. En contra de la esclavitud, ¿sí? En contra de la esclavitud,
hace rato hemos leído que ellos eran inclinados a la paz, ¿sí? Por eso es de que ninguno de los que conformaban este grupo llamado los cuáqueros, ninguno de ellos estaba, vamos a decir, ¿cómo es esta palabra? Podía participar o enlistarse en el ejército, porque ellos eran amantes de la paz. Y se supone que en medio de una guerra, sí, el que está en el ejército, ¿qué tiene que hacer? Pues matar a otra persona, pues, ¿no? Y entonces ellos estaban en contra de eso. Y es por eso de que los que formaban parte de ese grupo religioso no iban no se enlistaban en los ejércitos, ¿no? ¿Sí? Miren, los primeros cuáqueros enfrentaron una intensa oposición por parte de las autoridades civiles y religiosas de Inglaterra del siglo XVII. Sus convicciones, profundamente arraigadas en la escritura, los llevaron a adoptar posturas que desafiaban las normas establecidas, ¿no? ¿Y cuáles eran esas posturas? Rechazaron los impuestos religiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia había un impuesto que se llamaba el diezmo estatal, ¿sí? Y ellos, los amigos o los cuáqueros, ¿cómo se llama? Ninguno de ellos estaba obligado, decían ellos, a participar en el diezmo estatal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿a quién afectaba eso? Pues claro, pues, ¿no? Entonces, por eso es que ellos tuvieron muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos con la iglesia. ¿Qué más? Por considerar, dice, y ellos tenían su razón, ¿no? No participaban en ese impuesto por considerarlo contrario a la libertad de conciencia, ¿no? Libertad de conciencia. O sea, en el sentido de que no estoy obligado a darlo, ¿por qué? Porque mi conciencia me dicta que no. ¿No? Y entonces no lo daba, ¿no? Eso en cuanto refiriéndose a este impuesto, ¿no? ¿Qué más? La no aceptación de juramentos civiles o legales, ¿no? Basándose en Mateo 5:37, ¿qué dice Mateo 5:37? ¿Se acuerdan? Ahí está escrito, pero vuestra hablar sea sí, sí o no, no, ¿verdad? Eso es lo que dice Mateo. Entonces ellos también no estaban, por eso es de que tampoco ellos se enlistaban en los ejércitos. ¿Por qué? Porque cuando alguien se hacía soldado y se enlistaba en un ejército, le hacían jurar fidelidad a quién, a la patria. ¿Fidelidad a quién? A las autoridades políticas, ¿no? Entonces, entonces tenían que hacer un juramento y ellos estaban apegados a lo que decía Mateo 5:37. Cuando Jesús habló de los juramentos, ¿se acuerdan qué dijo? Que nuestro hablar sea sí, sí o no nada más, ¿sí? Eso, por eso ellos estaban en contra de eso, de participar en eso, no hacían juramentos ellos, ¿no? Ni civiles ni legales, ¿no? Ni civiles ni legales. Pacifismo radical, ¿no? Y rechazo absoluto a la participación en guerras o conflictos, ¿no? ¿Por qué también? Porque Jesús también en el Sermón del Monte pues habló del amor hacia los enemigos, ¿verdad? Y en ningún momento Jesús dijo en el Sermón del Monte, mata a tu enemigo, dijo así. ¿Qué dijo? Que hay que amarlo, ¿verdad? Y si lo amas, pues no le vas a meter un tiro, pues, ¿no? Es por ello que ellos no se enlistaban en los ejércitos, ¿no? Porque eran pacíficos pero radicales, ¿sí? Como consecuencia entonces sufrieron persecución sistemática, encarcelamientos masivos, les confiscaban sus bienes, ¿sí? Multas, destierro. ¿Por qué les confiscaban sus bienes? A ver, hagamos una relación ahí de ideas. ¿Por qué no pagan impuestos? Claro, bueno, porque no pagaban impuestos. Entonces cuando llegaban y decían, a ver, señor Juan Yupanqui, ustedes, ¿por qué no pagan sus impuestos? Y Juan dice, porque soy cuáquero, ¿no? Ah, pero usted está en deuda. Está en deuda. Y le decían, a ver, ¿qué propiedades tiene usted?
a ver, su deuda asciende a tanto. Decía, ya, esta propiedad la vamos a confiscar para que usted salde su deuda. Y eso hacían, ¿sí? Eso es lo que hacían, ¿no? Entonces, en algunos casos, miren, en algunos casos, si el cuáquero no tenía cómo pagar, ¿sí? Lo desterraban. Lo desterraban. ¿Y por qué Así. mejor no pagaban los impuestos entonces? Claro, porque ellos decían por cuestión de conciencia, ¿no? Porque ellos sabían que ese impuesto era para la iglesia, pues, ¿no? Y era para las autoridades que en ese tiempo, pues ellos decían, eran corruptas. Y parte de esos impuestos se iban ¿para qué? Para las armas. ¿Sí? Eso sí, no, entonces por eso es que digan, no, acá no pasa nada. ¿No? Claro, mire, nosotros nada más los impuestos que nosotros pagamos, ¿a dónde creen que van? Ya, claro, va al Estado, ¿no? Y el Estado, ya, y el Estado, ¿qué creen que hacen con ese dinero? Lo malgasta. Eliso ya se fue al extremo, ya claro, sí lo malgastan, pero ¿qué hacen con ese? Miren, ese dinero lo destinan ¿a qué? Lo destinan a hospitales, lo destinan también ¿a quiénes? A la cárcel, ¿no? A la policía. Ya, pero vayámonos por el lado ya más ya que de lo más negativo, por decir así, entre comillas, ¿no? A las cárceles, ¿no? En donde están los extorsionadores, ¿no? Entonces, ¿y para qué sirve? Para alimentarlos, ¿no? Mantenimiento. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a pensar y dijéramos, o sea, ¿cuánto es mi impuesto? 100 soles, ya. Pero de esos 100 soles, porque todo va. No es que dice Natalie dio 100 soles, entonces estos 100 que vaya para allá. No, todo se hace un fondo, ¿no? Un erario, y de ahí es que se destina. Al final de lo que tú diste, de repente a la cárcel para el extorsionador fue 0.00001 centavo de tu... Así es el cálculo. O sea, sí o sí colaboraste, ¿no? Entonces, por cuestión de conciencia, ellos que dijeron, no doy impuesto. No sé, esa era la razón por lo que... Ya, se quedaban sin nada, pues. No, ¿qué van a reclamar, pues? Están pagando ahí. Claro, ¿no? Entonces, a ver, y lo desterraban en algunos casos, ¿no? ¿Y por qué era el destierro? ¿Por qué? Porque ya, pero otra razón. Evitar que se levante y evitar que contagien a otros su actitud, ¿no? Entonces, pues, ellos hicieron eso. Dice, el propio George Fox fue encarcelado en múltiples ocasiones. Estas pruebas fortalecieron la identidad y cohesión de la comunidad cuáquera, ¿no? También tenemos que hablar ahí de una mujer llamada Margaret Fell, ¿sí? Conocida como la madre del cuáquerismo, ¿no? No está ahí, no está, es otra diapositiva, sí, les voy a pasar al final, ¿ya? A ver, a ver, en las diapositivas que ustedes tienen y que habla de los cuáqueros, ¿sí? También se mencionan algunas cosas que están aquí, por si acaso, sí, también se mencionan, ¿ya? A ver, hablábamos de Margaret Fell, ¿sí? Conocida como la madre del cuáquerismo. Fue una figura central en la formación y consolidación del movimiento. Dice, su hogar, ¿sí? Swarmouth Hall, en no sé cómo pronunciarlo, se convirtió en el principal centro organizativo de los primeros amigos, ¿no? Ofreciendo refugio, recursos y coordinación para los predicadores cuáqueros itinerantes, incluyendo a George Fox. O sea, fue una mujer cuáquera, y que apoyó mucho la obra, ¿no? de los cuáqueros, ¿no? ¿Sí? Mira, Fell defendió apasionadamente el derecho de las mujeres a predicar y ejercer su ministerio. O sea, al parecer no podían las mujeres predicar, no podían predicar. Entonces, sin embargo, ella pues fue una defensora de ese derecho, ¿no? ¿Qué más? Fue encarcelada por sus convicciones,
pero su liderazgo espiritual e intelectual resultó decisivo para la expansión y organización del movimiento cuáquero en Inglaterra y más allá. En cuanto a sus doctrinas y creencias principales, nos dice que los cuáqueros desarrollaron un conjunto de creencias distintivas que los diferenciaron del cristianismo institucionalizado de su época, ¿no? Ahí está. Teología profundamente arraigada en la experiencia personal ¿con quién? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en las Escrituras dio origen a prácticas y doctrinas que aún los caracterizan, ¿no? Hay algo importante, miren, el segundo párrafo. Dice, entre los fundamentos doctrinales más importantes se encuentran la luz interior. Ellos no decían Espíritu Santo, ellos decían la luz interior, ¿sí? O sea, a eso decían. Ustedes tienen que tener, ¿cómo se dice? Una experiencia con la luz interior. O sea, no decían Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa era la forma en que ellos Pero sí sabían el nombre. Claro, sí sabían el nombre, ¿no? Sabían que era que se llamaba Espíritu Santo, ¿no? Pero una forma de caracterizarlos, pues era la luz interior, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Entre los fundamentos doctrinales, sí. Entonces, eso en cuanto a las doctrinas y creencias principales, ¿no? Miren, ¿en qué se basaban? A ver, miren, ¿en qué se basaban para decir la luz interior? Juan 1.9. Juan 1.9. Dice, aquella luz verdadera, ¿sí?, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es una forma como sea, es una versión, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien tiene una Biblia por ahí? Sí. A ver, ¿puede leerlo Juan 1.9? San Juan 1.9. Felicidad bíblica, música bíblica. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía hasta este mundo. Ya. Listo, ¿no? Mira, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿sí? Entonces, por eso, ¿y a qué se refería eso? Claro, en este caso ellos lo denominaron que era el Espíritu Santo, ¿no? Ellos interpretaron que era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso es de que decían que la persona debía tener un encuentro con la luz interior, ¿verdad? ¿Qué más? Otro punto doctrinal era que los creyentes o todos los creyentes eran sacerdotes, ¿no? ¿Sí? Eso tenía, es decir, todo creyente tenía la oportunidad de acceder directamente a Dios, ¿sí? Eso era lo que... ¿Y basado en qué? En 1 de Pedro 2.9. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, cada persona puede acercarse al Padre mediante Cristo Jesús y la guía del Espíritu Santo, ¿no? Sin depender de ningún clero en especial, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ende, miren, si es que ellos dicen que todos los creyentes son sacerdotes, de alguna manera están rechazando, ¿sí?, las jerarquías sacerdotales, ¿sí? Ellos rechazaban las jerarquías sacerdotales, ¿no? Entonces, para ellos no había que distinguir entre el clero y los laicos, ¿sí? Todos son sacerdotes, todos tienen acceso a la presencia de Dios, ¿sí? ¿Se entiende? Listo. Se quieran ver en espirituales, ¿no? Sí, así es, ¿no? Ahora, este ministerio de sacerdocio, ellos decían que estaba abierto a todos los creyentes. Por eso es de que todos los creyentes significa hombres y mujeres, ¿sí? Por eso es que Fel, que era la cuáquera o la cuáquera, ella defendía el ministerio de la predicación en las mujeres. Claro, por el mismo hecho de lo que creían ellos, ¿no? Que todos somos o todos son sacerdotes, todos los creyentes. Y si son todos, entonces también involucra a las mujeres,
¿correcto? Entonces, Cristo sí, reconocían en Cristo el único sumo sacerdote, ¿no? Como dice Hebreos 4, 14 al 16, ¿no? ¿Qué más? Ahí está, lo que habíamos hablado hace rato, ¿no? Sus reuniones en silencio, ¿no? Sus reuniones en silencio. Las reuniones cuáqueras se distinguen por el silencio expectante, ¿no? Los creyentes se congregan sin liturgia predeterminada, sin sacerdote ni orden de culto formal. En quietud y recogimiento esperan la dirección del Espíritu Santo, convencidos de que Dios puede hablar directamente al corazón de cada creyente presente, ¿no? O sea, en algún momento va a tocar a alguien y esa persona pues va a hablar, ¿no? Inspirada por el Espíritu, ¿sí? Eso se da en la práctica en nuestras congregaciones. Ya dejaba de ser silencioso cuando alguien era ahí tomado por el Espíritu Santo. Claro, ¿no? Pero por lo general no sucede así, ¿no? En nuestras congregaciones, ¿no? En la parte cúltica ya hay algo elaborado, ¿no? Algo que está organizado ya, ¿sí? Eso no quita el hecho de que en algún momento, pues, la verdad, Dios tome control del culto, ¿sí? Y pues hable a su pueblo, ¿no? A través de la palabra escrita o la palabra sobrenatural o por los dones. ¿Se entiende? Listo. ¿Sí? ¿Qué más? En cuanto al pacifismo ya lo hemos mencionado, ¿verdad? ¿Qué decía Mateo 5:44? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Por ello dice que los cuáqueros se negaron a portar armas o servir en ejércitos, ¿no? Aún bajo amenaza de persecución y encarcelamiento, ellos no se enlistaban en el ejército, ¿sí? Ellos no se enlistaban, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se expandieron ellos hacia América? ¿Sí? Aquí estamos hablando de cómo es que ellos nacen en Inglaterra. ¿Cómo es que llegan a América? ¿Perdón? Mateo, ¿cuánto fue? 5:44. Mateo 5:44. Ya. ¿Cómo es que ellos llegan a América? ¿Cómo es que se expanden a América? Hay un personaje importante aquí, William Penn, ¿sí? William Penn. ¿Quién fue William Penn? Hijo de un almirante inglés. Mira, Penn se convirtió al cuaquerismo y se convirtió en uno de los líderes, pues, influyentes en el cuaquerismo. Pero en Inglaterra fue perseguido por sus creencias, ¿sí? Por todas las creencias que hemos mencionado ahorita. Perseguido. Entonces, obtuvo de la corona inglesa una concesión para ir a las tierras de América del Norte en pago de una deuda contraída con su padre, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que decíamos que no pagaban impuestos? Entonces como que lo desterraron, ¿no? Para que pague la deuda, ¿sí? Y ahí, y funda ahí, en 1682, funda la colonia de, ¿cómo se llama? ¿Ustedes han escuchado esa ciudad, Pensilvania, en Estados Unidos? Es en honor a William Penn. Por eso es Pensilvania. O sea, él llega a esa comunidad, ahí pues, ¿cómo se llama? Porque Pensilvania significa, ¿qué dice ahí? ¿Tierra de quién? De Penn. ¿Y quién era Penn? Pues el que había llegado a esa colonia, ¿no? ¿No? Ahí forma una comunidad, ¿sí? Ahí forma una comunidad, ¿sí? De cuáqueros, ¿sí? De cuáqueros, y ahí es donde establece la ciudad llamada Pensilvania, ¿no? Que en español quiere decir tierra de Penn, ¿no? Tierra de Penn. Sí. Algo quisiera decir que si van a las esposas, Hay que darle el dato Miren, ¿qué es lo que... mira, esa ciudad dice, como que fue un piloto, vamos a decirlo así, ¿no? Para este tiempo, si lo podemos poner de esta manera, ¿no? En donde regían aquí algunos principios, ¿no? ¿Cuál era? Libertad religiosa,
igualdad ante la ley y resolución pacífica de conflictos, ¿sí? Al final Pensilvania fue un refugio de libertad, ¿sí? Penn diseñó la colonia como un santo experimento, en donde iba pues a haber convivencia entre personas de credos distintos, ¿no? Y trato justo con los pueblos indígenas y rechazo a la guerra, ¿sí? O sea, él llega a una comunidad donde se encuentra con nativos ahí, ¿sí? Y pues ahí forma esta ciudad, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hacían ahí? Pues todo lo que hemos visto acá, ¿no? Convivían, ¿sí? Pero manteniendo los principios que hemos hablado hace un momento, ¿no? Este legado dice influyó directamente en los principios de la libertad religiosa y tolerancia que más tarde serían incorporados en la Constitución de los Estados Unidos de América. Por eso decíamos, ¿no? O sea, cuando Nueva Inglaterra se independiza, ¿no? Y se forma ya Estados Unidos, que es, ¿no? Entonces, su Constitución, ¿de dónde es que proviene? ¿No? De los principios que ya habían sido ya dejados ahí por estas comunidades religiosas que llegaron en su momento, ¿no? ¿Y qué principios establecían ellos? Los de la palabra de Dios, ¿no? ¿Y sigue vigente esa constitución? Claro que sí, el tema es de que no se haga caso, es otra cosa, ¿no? ¿No? ¿De todos Estados Unidos? Sí. Pero pastor, igual, en cada estado también tiene sus propias leyes también, ¿no? Porque hay estados donde sí el matrimonio que puede... Sí. No sé, me parece que no sé cómo es ahí la parte, vamos a decir, tiene que ver legal, me parece, no sé cómo sería ese término, pero sí, por eso que se llaman, son Estados Unidos, pues, ¿no? O sea, cada uno tiene su propia, ¿no? De acuerdo a su, me imagino yo, a su contexto que viven, pues, ¿no? Entonces, su realidad. Miren, va a continuar esta expansión, ¿sí? Esta expansión, y va a surgir una ciudad, ¿sí? La ciudad de Filadelfia. ¿Han escuchado también la ciudad de Filadelfia? Sí, ¿verdad? Claro, ¿no? Sí, y entonces dice, ¿qué significa Filadelfia? Ciudad del amor fraternal, ¿no? ¿Y por quién fue fundada? Por William Penn también, ¿no? ¿Sí? Y Filadelfia se convirtió en el corazón de la colonia cuáquera de Pensilvania, como por decir su capital, ¿no? O sea, sí fueron hartos los cuáqueros. Claro, pues. Ahora, miren, ya que mencionas esta parte, ¿no? ¿Cómo es que crecen los cuáqueros? Los cuáqueros crecen de dos maneras, ganando a la gente y de manera natural. Ganando a la gente, ¿en qué significa? De que les comparte sus creencias y la gente pues adopta esas creencias y se hace un cuáquero. ¿Y de manera natural qué significa? Teniendo hijos, pues, ¿no? Teniendo hijos, ¿no? Entonces, así pues. Ahora, ¿qué es lo que ellos contemplaban en cuanto a los cuáqueros? Era lo siguiente: no se podía casar un cuáquero con una persona que no sea de la comunidad. Exacto, o sea, claro, ¿no? O sea, no se puede casar un cuáquero no se puede casar con alguien que no es, con una que no es cuáquera. Ya, no se puede casar. Ni una cuáquera con alguien que no es cuáquero. No. Si es que lo hacían, O sea, por más que compartían quizás su fe, algo No, parecido. no. Eran radicales en ese aspecto. Como movimiento misionero. ¿Y por qué? ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Por su ideal con que ellos habían empezado. Cuando William Penn llega y forma Pensilvania, eso era su ideal. O sea, tener una ciudad, ¿sí? Tener una ciudad en donde pues como que, así como tipo los mormones, que se fueron y dijeron, pues acá nuestro estado, ¿no? ¿Cómo se llama ese estado? Salt Lake, creo, ¿no? Al lago Salado, creo que se llama, ¿no? En español, ¿no? En castellano. Y ahí pues es donde ellos se establecieron, y eso fue, ¿cómo se llama? Su comunidad, su ciudad de ellos, ¿no?
¿sí? Ya de ahí que es que hayan salido a otro lado, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero en la historia de los mormones fue así, ¿no? Ellos llegaron ahí a Salt Lake, si no me equivoco se pronuncia, que es lago salado, y ahí, ahí formaron su ciudad de ellos, ¿no? Y algo así era su plan piloto de él, ¿no? Formar una ciudad así también, ¿no? Pero sí lo logró también un poco, ¿no? Claro, de todas maneras, pues, ¿no? Pero en este aspecto mantuvo principios bíblicos, pero también libertad de credo también, ¿sí? O sea, había distinción de creencia, ¿cómo? A ver, había libertad religiosa, ¿no? Aunque los cuáqueros siempre mantenían su grupo cerrado, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? Aportes históricos en cuanto a los cuáqueros. Si ellos eran amantes de la paz, entonces estaban en contra de la esclavitud, ¿no? Estaban en contra de la esclavitud. Y dice, los cuáqueros fueron pioneros en la promoción de soluciones no violentas ante conflictos humanos, ¿sí? Y se basaban en Mateo 5:44, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado ya. Su participación en los movimientos abolicionistas fue decisiva. Desde el siglo XVIII, cuáqueros como John Goodman y Anthony Bennett lideraron campañas contra la esclavitud, siendo de los primeros grupos religiosos en prohibirla entre sus miembros y en abogar públicamente por la libertad de todos los seres humanos. Pregunta, ¿en qué movimiento religioso hubo división a causa de la esclavitud? Ya si me contestan tienen 3 puntos en su examen. Ya dijo ya Natalie su opción y no es puritanos, pero ya habló su opción ya. ¿Quién más? Los bautistas. Un punto para José que no tiene nota en el curso. Los bautistas. Yo he escuchado recientemente, por lo que hay bautistas del norte y bautistas del sur. Claro, o sea, Porque unos querían seguir teniendo esclavos y otros no. exacto. Entonces, y eso fue al final como provocó una ruptura ahí en los bautistas, ¿no? Porque algunos estaban a favor y otros estaban en contra, y eso lo mencionamos la semana pasada en sus diapositivas, pueden revisarlo, ¿sí? Entonces los cuáqueros pues también a favor de la paz, en contra de la esclavitud, ¿sí? Educación y derechos humanos, los cuáqueros han sido pioneros en la educación, ¿sí? Fundando escuelas, universidades abiertas a todos sin distinción de clase o género, ¿sí? Y establecieron también hospitales, redes de ayuda social para atender a personas vulnerables, ¿no? Su compromiso con la justicia social y humanitaria los llevó a liderar campañas por los derechos civiles, ¿no? Se dice, ahí también se menciona algunos cuáqueros que recibieron premio Nobel de la Paz, ¿no? En el año de 1947, ¿sí? En cuanto a la evolución y la diversidad actual de los cuáqueros, el movimiento cuáquero ha evolucionado a lo largo de los siglos, dando lugar a distintas ramas con énfasis teológicos variados, ¿no? Los cuáqueros tradicionales mantienen las prácticas originales de reunión en silencio, sin credos formales ni liderazgo pastoral. Es lo que habíamos dicho hace rato, ¿verdad? Se reúnen en silencio, no hay ningún líder ahí, en el que todos meditan. Miren, y acá hay 2 cosas. Todos meditan. Puede que en algún momento alguien, ¿no?, sienta que está iluminado por el Espíritu y comienza a dar un mensaje, ¿no? ¿Sí? Como también puede ser que la reunión pase y todos al final han pasado en meditación, en silencio, ¿sí? Pero no ha habido, como se puede decir, alguien que ha traído un mensaje para todos. Pero al final todos se retiran porque el objetivo, ¿cuál era? Tener ese encuentro personal con la luz interior, ¿no? ¿Sí? Los cuáqueros liberales priorizan la búsqueda espiritual individual y la apertura teológica, ¿no? Alejándose de la doctrina histórica. Miren, o sea que al final pasa el tiempo y los cuáqueros se dividen. Cuáqueros que mantenían sus principios
los que habíamos mencionado hace rato, ¿sí? Pegados a las escrituras, pero también como el mundo, entre comillas lo digo esto, como el mundo cambia, hubo cuáqueros también que dijeron, no, pues también hay que estar a la vanguardia del cambio en el mundo, ¿verdad? Entonces, como que se aperturaron a todas las creencias también, a todas las posturas, ¿no? El evangelicalismo se tornó, o la teología también se tornó un poco la teología liberal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso también entró a los cuáqueros, ¿sí? Y por eso esa ruptura, ¿no? En los cuáqueros. ¿Qué más? Miren, en cuanto a la evaluación teológica evangélica, ¿qué aspectos podemos nosotros valorar aquí? Ellos anhelaban tener una fe auténtica, ¿no? ¿A qué se refiere? Una relación viva, ¿sí? Una relación viva y personal con Dios, ¿sí? Lo otro, que querían vivir conforme a Cristo, ¿sí? O sea, obedeciendo a Cristo. Otro principio, otro aspecto que hay que valorar en ellos, la defensa de la paz, ¿no? El compromiso social, sobre todo con el tema de la esclavitud, ¿sí? Búsqueda de la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Mucho énfasis en la sensibilidad espiritual. ¿Se entiende esta parte cuando decimos defensa de la paz y compromiso social? Sí, ¿verdad? Defensa de la paz, no participaban en las guerras, tampoco se enlistaban en los ejércitos. Y el compromiso social, ellos creían en la igualdad de clases, ¿sí? En la igualdad. Entonces, si había igualdad, entonces no había ni libres ni esclavos. Todos estaban en la misma condición, ¿sí? Por eso que ellos no compartían las ideas en cuanto a la esclavitud. Aspectos que habían en debate, dice, algunos grupos cuáqueros han reducido o minimizado doctrinas históricas, ¿no? Como la expiación, la resurrección y la Trinidad, ¿no? ¿Por qué? Ya hemos dicho, ¿verdad? Porque se abrieron a la, vamos a decir, a la teología un poco más liberal, a cuestionar un poco la fe, ¿no? Recuerden que hubo el movimiento ¿cómo se acuerdan? El racionalismo, ¿no? En donde todos lo razonaban, ¿sí? Y pues eso también caló aquí, ¿no? Entonces todo tenía que estar expuesto a la crítica, ¿no? Entonces, miren, algo que contribuyó a que hubiera esta ruptura, ¿sí? En ellos fue precisamente de que nunca definieron sus fundamentos de fe. Y de alguna manera, cuando en una organización religiosa se sienta las bases en cuanto a sus puntos doctrinales, eso le da una estabilidad a la organización, ¿no? Le da una estabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que como hay puntos doctrinales básicos, entonces se supone de que todos deben conocerlos, ¿sí o no? Por ejemplo, a nivel de la organización de la Iglesia Pentecostal, hay puntos doctrinales, ¿verdad? Básicos, ¿sí? Y si se desconoce alguno de ellos, puede que alguien dentro de la congregación empiece a enseñar algo que va en contra de esto, ¿verdad? De lo que dicen las Escrituras. Y eso debilita la fe de la organización. Por eso se hace necesario de que en toda organización se sienten las bases de sus normas de fe. Los cuáqueros no lo tenían. No tenían normas establecidas en cuanto a la fe, ¿sí? Entonces eso también fue algo que influyó. ¿Para qué? Para que no había credo formal, ¿sí? No había un credo formal. Entonces la falta de credos o confesiones formales ha generado una amplia diversidad doctrinal.
cada uno interpreta como le da la gana. ¿Sí? Claro, bueno. Claro, exacto, ¿no? Imagínense que estamos todos aquí, somos cuáqueros, no tenemos definido nuestros puntos doctrinales y por ahí me ilumina a mí, siento que me ilumina el espíritu, la luz interior y comienzo a hablar, pues, ¿no? Iluminado. Y de repente puedo estar hablando algo que no está de acuerdo a las escrituras, ¿no? Entonces empiezan a aparecer, ¿sí? Empiezan a aparecer diversas doctrinas, ¿sí? Y eso trae como consecuencia que se dificulte la identidad, ¿sí? La identidad. Ustedes llevan un curso que se llama Identidad Institucional, pero sí está en Sumaya. Ya. Pero hay el curso que se llama Historia de la IFP. Ya, claro. Por ejemplo, por eso eso dificulta las diversas doctrinas cuando no se tiene los puntos doctrinales bien establecidos. Entonces, pues se introducen diversas doctrinas, ¿no? Que van a perjudicar a la organización, ¿no? Y también dificultan la identidad. Yo no sé en qué creo, no sé qué soy, ¿no? Pero, por ejemplo, un bautista, por ejemplo, de años, ¿no? Pues él está bien fundamentado en su fe y él sabe que es un bautista, ¿no? ¿Sí? Igual en organizaciones como asambleas, ¿no? Igual en organizaciones como la iglesia evangélica pentecostal, ¿no? También tienen una identidad, ¿no? Tienen una identidad, se identifican con su doctrina, ¿no? Es más, si ustedes escuchan hablar a un predicador, ustedes por lo que habla, ¿sí? Por lo que habla en su mensaje, ustedes pueden decir, esta persona, este predicador, tiene este corte. ¿Por qué? Porque ustedes tienen su identidad. ¿Sí? Entonces... Son los que dicen que el hombre no tiene ningún mérito y que Dios... Hay una división que sucede entre los cuáqueros en el año de 1827 y 1828, ¿sí? Y ahí lo van a ustedes en el segundo párrafo dice, Filadelfia fue el epicentro del conflicto, ¿no? En donde va a suceder esta división. Hay una reunión anual de Filadelfia y ahí este se convirtió en un escenario donde la fractura entre los seguidores de Elías Hicks, llamados los Hicksitas, y los cuáqueros ortodoxos se hizo definitiva, ¿no? Este quiebre reflejó debates más amplios sobre la autoridad bíblica, cristología y la naturaleza de la revelación espiritual dentro del protestantismo disidente, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, ¿cómo se llama? Que entre ellos también hubo estas divisiones, ¿no? ¿En qué creían los cuáqueros hixitas, que fueron los que se dividieron, ¿no? Énfasis en la iluminación interior, ¿no? Los cuáqueros hixitas, seguidores de Elías Hicks, pusieron el acento principal en la luz interior, ¿no? Como fuente directa de revelación espiritual. Ahí hay algo que hay que agarrarlo con pinzas, ¿verdad? Porque si hay alguna fuente de revelación espiritual, ¿cuál es? La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, esta experiencia personal e inmediata con Dios era considerada suficiente para guiar la vida del creyente. Entonces, no hay que irnos a los extremos tampoco, ¿no? O sea, aquí, con esto no se quiere decir de que es malo la experiencia, que uno busque una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? No es malo. Es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. Ahora,
pero las experiencias están siempre, ¿cómo se llama? De la mano con las escrituras, ¿verdad? De la mano con las escrituras, ¿no? De la mano con las escrituras. Hay esa controversia incluso hasta en la sierra, porque mayormente dicen, no, pasamos más al Espíritu Santo, ¿para qué ir a estudiar? ¿No? Claro, o sea, ahora, si bien es cierto, o sea, a ver. Los extremos son malos. Claro, los extremos son malos, ¿no? Los extremos, algunos que voy a usar esta palabra, se tiran más, no a la experiencia, no con el Espíritu Santo, y otros dicen, no, la palabra. No, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, sin embargo, cuando los hixitas, ¿no?, dieron más énfasis a la parte de la luz interior, ahí es donde resultan ellos dividiéndose, ¿no? Porque dijeron, no, la revelación lo trae esta experiencia. Sí, querías decir algo. Tampoco hay una correcta interpretación de las escrituras en que no está el Espíritu Santo de por medio siendo tu maestro. Claro. Ahora el Espíritu Santo pues es el autor de las escrituras, ¿no? Y el Espíritu Santo no se va a contradecir, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a entender de que lo que se dice está correcto? Y uno puede decir, no, pero lo dijo el Espíritu Santo. No, porque hay una doctrina definida. No, porque hay una doctrina definida. Me imagino que ustedes tienen sus estatutos como organización, estatuto, reglamento, y en el estatuto está ¿cómo se llama? Sus doctrinas de fe, ¿verdad? Sus doctrinas de fe, 12 doctrinas. ya, y con su respaldo bíblico, ¿verdad? Entonces ni hablar, ¿no? Entonces, todo lo que está ahí, o sea, y por ejemplo, en lo tocante al Espíritu Santo, o sea, nadie puede salirse de lo que está ahí. ¿No? Nadie puede salirse de lo que está ahí. Estábamos conversando con una tía cuando de la nada me dijo, Jesucristo no quería morir, por ejemplo. Entonces, eso no está de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios, porque Jesucristo quería morir, incluso le cayó la boca a Pedro cuando Pedro le dijo, no, Señor, yo no lo voy a permitir. Estas cosas, aunque no es el curso, estas cosas se dan por una mala hermenéutica, ¿no? O exégesis del texto bíblico, ¿no? Una mala interpretación, ¿no? Entonces ahí está el problema. Miren, la segunda parte dice apertura teológica y tendencia liberal, menor importancia a doctrinas cristológicas formales, rechazo a credos y confesiones de fe institucionales, mayor apertura a la diversidad de interpretaciones teológicas, énfasis en la experiencia espiritual personal sobre la ortodoxia doctrinal, tendencia hacia el liberalismo teológico creciente, ¿no? Entonces, todos esos fueron factores para que se surgieran los hixitas, ¿sí? Ya hemos dicho quiénes eran los hixitas, los seguidores de Elias Hicks, que era un cuáquero, pero un cuáquero, vamos a decirlo, liberal, ¿no? ¿Sí? No, más pegado a la experiencia con la luz interior, ¿no? Más pegado a la experiencia con la luz interior. Sin embargo, contrario a los hixitas, estaba el grupo de los cuáqueros ortodoxos o los históricos, ¿no? O sea, los de raíz cuáquera, ¿sí? ¿Y en qué creían ellos? ¿Sí? Los cuáqueros ortodoxos mantuvieron a Jesucristo como el fundamento esencial de la fe, ¿sí? ¿Qué más? Miren, a diferencia de la rama hixita, afirmaron que la experiencia espiritual genuina, o sea, con la luz interior, entre comillas, debería estar anclada en la persona histórica y salvadora de Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, ¿no? La Biblia e influencia evangélica otorgaron autoridad central a las Escrituras como palabra de Dios, ¿no? Rechazando la tendencia hixita de subordinar la Biblia a la experiencia interior, ¿no? Ahí se equivocaron, pues, ¿no? Ahí se equivocaron ya, ¿no? ¿Qué más? Miren, ahí tienen un cuadrito en donde un cuadro comparativo entre los hixitas versus los ortodoxos. Los hixitas son el grupo que salió después, que se dividió de los cuáqueros.
Y los ortodoxos, estamos hablando de los cuáqueros históricos, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. ¿Qué legado histórico dejan los cuáqueros? Ya hemos visto, ¿verdad? Una fe viva, ¿no? Un movimiento de fe viva, ¿no? ¿Qué más? Énfasis en la experiencia directa con Cristo, ¿no? La obediencia práctica al Espíritu Santo. ¿Qué más? Su impacto en la paz, ¿no? Justicia social y la dignidad humana, ¿no? Diversidad e interpretación. Para aquí, de repente, con esto ya estamos terminando ya. Miren, acerca de los cuáqueros. ¿Se han puesto ustedes, se han imaginado por qué sale ahí en la avena cuáquer un hombre con su sombrero, como usaban los cuáqueros? Así era, ¿verdad? Esa parte que Así era, ¿no? Que está la avena cuáquer y sale un hombre ahí, ¿no? Y con su... La vestimenta de los cuáqueros era esa, pues, ¿no? ¿La has visto? Por ahí debemos empezar. Ahí está, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Algo así, ¿no? El viejito, ¿no? Ahora, miren, ¿por qué le pusieron a Quaker, no? Tiene su historia eso de ahí también, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuáqueros, los cuáqueros eran personas que eran amantes, uno, ya lo hemos dicho, ¿no? De la paz, de la justicia social, ¿no? No a la esclavitud, ¿sí? Todos éramos iguales, pero dentro de la justicia social también estaban los precios justos, en el sentido de que el que tenía un negocio no se podía aprovechar de ese negocio para lucrar con ese negocio. O vamos a decir, los que tenían una extensión, vamos a decir, de un terreno, no podían lucrar pagando, ¿no? A los obreros lo que a ellos les parecía conveniente, ¿verdad? Entonces de ahí viene esa palabra, ¿no? O sea, los cuáqueros eran personas que siempre peleaban por los precios justos, ¿no? Y también dentro de su forma de vida, ellos también, en cuanto a su alimentación, ya, sí, pero en cuanto a su alimentación, dentro de su forma de vida, ellos buscaban una alimentación sana y saludable. Y pues uno de los cereales de este tiempo que era pues bien comercializado, ¿cuál era? La avena, pues, ¿no? Y entonces pues, ¿no? Y de ahí viene a los que le pusieron el nombre de avena cuáquer, ¿no? Avena cuáquer, ¿por qué? Porque era económica, porque era, ¿qué más? Era nutritiva, era saludable, ¿sí? Y de un precio justo. Y por eso la foto del viejito que estaba ahí, ¿no? De Jorge Fox, ¿no? Entonces, eso era George Fox, La ¿sí? A ver. El nombre cuáquer proviene de un movimiento religioso cristiano estadounidense llamado los cuáqueros, Quakers en inglés. A finales del siglo XIX, los fundadores de la marca eligieron este nombre para asociar su avena con los valores de honestidad, integridad y trabajo puro que caracterizaban a esta comunidad. El famoso logotipo del hombre vestido de época no representa a una persona real, sino que es la ilustración del aspecto tradicional de un cuáquero. Ajá, su vestimenta, ¿no? Su vestimenta. Pero, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, la avena con ese nombre, o sea, era porque eso era lo que ellos, su ideal de ellos, pues, ¿no? Sí. Y pues, bueno, no sé ahorita cómo está, ¿no? Pero Azol creo que estaba en la bolsa, ¿no? Sí. De avena cuáquer, ¿no? Y ahorita creo que estará más, ya seguramente Sol 50, ya no hay nada de Azol ya, ¿no? Entonces, por ahí, mire, entonces por ahí un poco vamos a ver un poquito de la historia, ¿verdad? La historia en cuanto a, gracias José por
por la ilustración. Antes era la única cuáquer, ¿no? Luego salieron. No, y ahora ya salieron los 3 ositos, ya salieron. ¿Qué más? Grano de oro. Granos de oro, ¿verdad? Claro, incluso decía cuáquer era sinónimo de avena. Sí, porque Sí, ¿no? así como se dice hace, todos los detergentes hace, un hace. Ah, claro. La avena, y digo, no es cuáquer, es avena. Y tampoco no se hace detergente. Un colino, Ah. de la marca. Sí, fue el cuáquer. Pero uno cree que a veces la figura es porque es así como de la Kentucky, ¿no? El viejito que sale porque es un fundador, ¿no? Pero no es, o sea, claro. Muy bien, mis hermanos, con eso hemos terminado la primera parte de los cuáqueros, ¿sí? La semana que viene vamos a estar aplicando un examen, ¿sí? Vamos a estar aplicando un examen y vamos a estar aplicando sobre sobre los bautistas, ¿sí? Sobre bautistas y sobre los cuáqueros, ¿ya? En eso va a ser el examen, ¿ya? Escrito, ¿verdad? Escrito. Pudiéramos terminar con una velita. Hacerlo más práctico. Una velita. Muy bien, ahora en lo que nos queda del tiempo vamos a avanzar un poco, ¿sí? Con las iglesias cristianas en Estados Unidos. Esta es la segunda parte ya. Vamos a ver aquí algunos grupos que también aparecieron, ¿no? Que también llegaron a Estados Unidos, ¿sí? Y aquí nos encontramos con ¿quiénes? Léanlo por favor ahí. Samuel, léelo por favor, ¿qué dice ahí? ¿Qué grupo? Las iglesias cristianas en Estados Unidos, los luteranos. Los luteranos, ¿no? Ya, llegaron a Nueva York. Léalo por favor, ¿qué dice ahí? A principios de la historia de la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam, ¿Ya? que después se llamaría Nueva York, aproximadamente en 1623. Los luteranos holandeses vinieron a esta ciudad y celebraron reuniones. En 1652 solicitaron permiso para tener una iglesia y un pastor, pero las autoridades reformadas de Holanda se opusieron e hicieron que el primer ministro luterano en 1657 fuese llamado de nuevo a Holanda. Los servicios continuaron de una manera quieta, pero no fue sino hasta la conquista inglesa de Nueva Ámsterdam en 1664 que se les dio a los luteranos libertad para su culto. Ya. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, le explico. Miren, a ver, este grupo son los luteranos, ¿ya? Los luteranos, ¿cómo es que llegan los luteranos a Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cómo llegan los luteranos a Estados Unidos? Claro, en barco, pues, ¿no? ¿Ya? Pero miren, ellos, ¿dónde es que nace este grupo? ¿Proviene de dónde? De Holanda. ¿Holanda dónde queda? En Europa, ¿sí? De ahí es que ellos vienen a Estados Unidos, ¿sí? A Estados Unidos. Miren, pero hay que darnos cuenta aquí algo bien importante, que en Europa, en Holanda, donde ellos allí habían estado bien tranquilitos, ¿sí? Había una ciudad que se llamaba Ámsterdam, ¿sí? Y cuando ellos llegan, salen de allá de Holanda, de Ámsterdam, salen de allá y vienen, pisan Estados Unidos, ¿no? O sea, Nueva Inglaterra, pues, ya, fundan una ciudad. ¿De dónde venían ellos? De Ámsterdam, ¿verdad? ¿Cómo lo llaman a esta ciudad? Nueva Ámsterdam, ¿sí? O sea, estos luteranos holandeses. ¿Se va entendiendo ya? Entonces llegan ahí, ¿sí? Y ahora miren, llegan a Nueva Ámsterdam, miren, no se pierdan, los que salieron de Holanda en Europa, de Ámsterdam, llegan a Estados Unidos y forman una ciudad llamada Nueva Ámsterdam, recordando su ciudad de donde habían salido, ¿verdad? Ay, nuestra ciudad, cómo la amamos, Ámsterdam, ¿no? ¿Cómo lo llamamos de acá? Nueva Ámsterdam, listo. Esta Nueva Ámsterdam más adelante se va a llamar Nueva York. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Perfecto. Dice, cuando ellos llegan a Nueva Ámsterdam, fundan Nueva Ámsterdam,
los luteranos ahí comienzan a celebrar sus reuniones, pues, ¿sí? Celebran sus cultos, todo ahí, ¿verdad? Ahora, ellos están celebrando y pasa el tiempo, ¿sí? Y en 1652 dicen, oye, ya estamos celebrando acá varios cultos, ¿no? Y por ahí están viniendo un poco más. ¿Qué tal si nombramos a un pastor? Ah, ya, pero como la Biblia dice hay que hacerlo en orden y decentemente, vamos a preguntar allá a nuestras autoridades, pues, ¿no? Que nos den la autorización para poner acá un pastor. ¿Y qué le dijeron los de allá? No. ¿Quién estaba hablando que haya un pastor allá? Ya, que venga a Holanda. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Por eso dice ahí, miren, por eso dice, solicitan un permiso para tener una iglesia y un pastor, pero las autoridades reformadas de Holanda, ¿sí?, se opusieron, ¿sí?, e hicieron que el primer ministro luterano que había llegado allá fuese llamado de nuevo a Holanda. Que venga ese pastor que quiere, ¿ya? Pero miren, fue hasta 1664, ¿sí?, en que conquistaron, ahí es la Nueva Ámsterdam, lo conquistaron, ¿sí?, en que los luteranos ya les dieron libertad para que celebraran sus cultos, ya, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende un poco mejor, ¿verdad? Gracias. ¿Qué más? En el río Delaware, mire, en 1638, algunos luteranos suecos, miren, algunos habían venido ¿de dónde? O sea, mire, en Estados Unidos los luteranos llegan de dos sitios, de Holanda, de Ámsterdam y de Suecia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen los luteranos? De los Países Bajos, ¿sí? Entonces, llegan de Suecia los luteranos suecos y se establecen cerca del río Delaware, ¿sí? Y ahí fundan la primera iglesia luterana en América del Norte, ¿no? Pero la inmigración sueca cesó y no continuó hasta el siguiente siglo, ¿sí? O sea, ya dijeron, se les acabó la ilusión, dijeron, allá no pasa nada, ya que se queden ellos nomás por allá. Ya nadie más viajó, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Sí? ¿Cómo fue su desarrollo de los luteranos? Dice, en 1710, una colonia de luteranos desterrados de Palatinado en Alemania trajo su iglesia de nuevo a Nueva York, en Pensilvania. Miren, en 1710 ya, casi siglo XVIII ya, ¿no? En el siglo XVIII, los protestantes germanos y suecos vinieron a América del Norte por millares y se organizó el primer sínodo luterano en Filadelfia en 1748. Pregunta, ¿de dónde habían venido los primeros luteranos a Estados Unidos? ¿Se acuerdan? Hace ratito le hemos dicho. ¿De dónde vinieron? Ya, de Holanda. ¿Y de dónde más? De Suecia, ¿verdad? Pero aquí que vamos viendo, que ya comienzan a venir luteranos de Alemania, ¿no? ¿Y dónde se establecen? En Nueva York y Pensilvania. Y Pensilvania, ¿quién había fundado Pensilvania? Guillermo Penn, ¿verdad? William Penn, ¿no? ¿Y qué había sido William Penn? Cuáquero, ¿verdad? Pero los cuáqueros daban libertad religiosa, ¿verdad? Y ahí a Pensilvania llegan luteranos. Miren cómo ya se van poblando. O sea, no solamente los luteranos vinieron de Holanda y de Suecia, sino también comienzan a llegar de Alemania, comienzan a llevar también de Suecia nuevamente, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan a crecer en mayor cantidad y organizan su primer sínodo, dice, luterano en Filadelfia en 1748, ¿verdad? El sínodo es la reunión, es como una asamblea donde se reúnen pues todos los luteranos habidos y por haber. Es como si una convención, ¿verdad? Una convención nacional. Y se van de la Iglesia Evangélica Peruana de Florencia de Mora, del Porvenir, de Trujillo, de todos las regiones hasta
¿Dónde hacen sus convenciones generalmente ustedes? En Lima, ¿no? Y se van a Lima, ¿no? Es como, se podría decir que esa convención es el sínodo, ¿verdad? Y ahí es pues donde se reúnen, se organizan su primer sínodo. Miembros. Desde ese tiempo, las iglesias luteranas crecieron por medio de la inmigración y el aumento natural. Miren, o sea, otra vez, ¿no? No solamente crecieron los luteranos en Estados Unidos por los que venían, ¿sí? Por los que venían de todos los países que hemos mencionado, sino también por los que nacían aquí también ya en Estados Unidos. O sea, luteranitos ya había ya. Ya había luteranitos que después... De todas maneras, pues, ¿no? Ahora, miren, y pues actualmente alcanzan millones de personas, ¿no? ¿Cómo se organizan? Dice, dado el hecho de que proceden de diferentes países y hablan diferentes idiomas, estaban organizados cuando menos en 15 cuerpos independientes. O sea, ellos lo llamaban a esa forma de organizarse cuerpos. ¿Y por qué? Porque provenían de diferentes países, ya hemos dicho, ¿verdad? Venían ¿de dónde? De Holanda, venían de dónde? De Suecia, de Alemania, ¿verdad? Venían de todos esos sitios, y algunos que también ya de acá de Estados Unidos, y todos no hablaban el mismo idioma. Entonces se organizan en diferentes cuerpos, ¿sí? Así es como los llaman. Algunos hacen uso del idioma inglés y otros conservan su idioma de origen, ¿no? O sea, alemanes, ¿sí? ¿Qué hablan en Holanda? ¿Inglés también? ¿No? ¿Holandés? A ver, que nos ayude la IA. ¿Qué idioma hablan en Holanda, José? ¿Holandés? Neerlandés. Ah, entonces, claro, neerlandés, ¿no? Ya listo, ya. Gracias a la IA. Las iglesias cristianas, mira, a ver, ¿qué doctrinas tenían los luteranos? ¿Sí? ¿Qué doctrinas tenían los luteranos? Aceptan la confesión de Augsburgo. ¿Y qué es la confesión de Augsburgo? Describen las creencias fundamentales del luteranismo como justificación por la fe, ¿sí? El papel de la gracia de Dios, el significado de las obras, la creencia de que las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor no son solamente recuerdos, sino medios de gracia divina. Identifican y critican los abusos percibidos en la práctica y doctrina de las iglesias católicas romanas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Están organizados en sínodos, que ya lo hemos mencionado, uniéndose para formar un sínodo general, pero reservando mucha autoridad para las iglesias locales, ¿no? Miren, el luteranismo en Estados Unidos durante el siglo XX, ¿cómo fue su crecimiento y organización? Durante el siglo XX, las iglesias luteranas crecieron notablemente. Entre los factores que contribuyeron a su crecimiento, ahí notamos la inmigración europea, ¿sí? O sea, luteranos de diferentes países llegan nuevamente a Estados Unidos y ahí pues va creciendo pues el luteranismo, ¿no? La educación cristiana, ¿sí? También. ¿Por qué? Porque forman escuelas, ¿sí? Y cuando la gente llega a esa escuela, ¿sí? Entonces se encuentran con otra fe y al final los pueden ganar y aumenta el número de luteranos, ¿sí? También en las escuelas, pues ahí se conocen los jóvenes y se casan, y puede que se casen un no luterano con una luterana y el no luterano se hace luterano, ¿no? O que se case una no luterana con un luterano y se hacen los luteranos, ¿no? Entonces va creciendo, ¿no? Es como la iglesia, ¿no? Es como las iglesias, ¿verdad? O sea, está la hermana tranquila viviendo su vida cristiana y llega uno que no es cristiano, da un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, se convierte y al final ya se hace tienen cristianitos, ¿no? Entonces, y va creciendo pues la iglesia evangélica, ¿no? Pentecostal. Entonces, miren, las misiones también contribuyeron a que crecieran los luteranos, y la creación de seminarios, pues, ¿no? La creación de seminarios también
contribuye, ¿no? Surgieron varias denominaciones, ¿no? Y ahí ustedes, ya que ustedes dominan mejor el inglés, ¿sí? La Lutheran Church, Missouri Church, o Church, ¿sí? La profesora de inglés. ¿Hay una profesora de inglés acá? A ver, por favor, instrúyenos. Es church, ¿no? Church, ya. Entonces, ¿puedes leerlo, por favor? Por favor, instrúyenos, Elizabeth. No sé, claro, no sé, por favor. Queremos escuchar la lengua de los ángeles. Se hace de rogar. Bien. Entonces, fundada en 1847, pero tuvo gran influencia en el siglo XX. ¿Cuáles son sus características de esta iglesia? Conservadora doctrinalmente, ¿no? ¿Sí? Sí, conservadora, bien conservadora. Fuerte énfasis en la Biblia y las confesiones luteranas históricas, ¿no? Defiende una interpretación más tradicional del cristianismo. Siempre nos vamos a encontrar con cortes dentro de las organizaciones así, ¿verdad? Los ortodoxos, ¿no? Los pegados a la historia, ¿no? A las raíces, ¿sí? Siempre nos vamos a encontrar, siempre. También surge también otra denominación luterana, la que ustedes lo tienen ahí, no, para no quedar en vergüenza frente a Elizabeth, no lo voy a leer, ¿ya? Pero esta se fundó en 1960 y miren, y esta buscó unir los diferentes grupos de origen luteranos de origen alemán, ¿sí? Luego surge la otra iglesia luterana en América, que se creó en 1962 y tuvo una orientación más abierta en asuntos sociales y teológicos, ¿sí? Más adelante, miren, más adelante va a surgir un movimiento llamado la Gran Unión de 1988. Y este fue un acontecimiento importante porque ahí se formó léelo por favor en castellano, ¿qué dice? ¿Qué dice en castellano? ¿En español? ¿En castellano? Iglesia Evangélica Luterana en América, ¿verdad? ¿Sí? Y esta fue el resultado de la unión ¿de quién? De las iglesias que estamos leyendo acá, miren, ven. De la 2, de la 3, ¿no? Y otra más, que fue la Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas, ¿no? Y la ELCA, ¿sí? Se convirtió en la denominación luterana más grande de Estados Unidos, ¿no? De alguna manera esto tuvo algo estratégico también, ¿no? Como van surgiendo más, hay el peligro también de que se diluya más. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, como dentro de la organización van habiendo algunos con una orientación de este tipo y así, varios se van, al final los que dirigen dicen, uy, antes éramos 3, ahora somos 10, al final vamos a hacer 50 y se va a diluir esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? De manera estratégica se unen, ¿sí? Y al final es la denominación más grande en Estados Unidos, ¿no? En el siglo XXI, y con esto ya vamos a terminar lo que es el luteranismo, en Estados Unidos hay un luteranismo confesional conservador, ¿sí? Que sus características son alta autoridad bíblica, conservan todavía las confesiones luteranas, énfasis en las doctrinas históricas, ¿no? ¿Sí? Y hay un luteranismo más progresista también. Como que está a la vanguardia de todos los cambios, ¿no? Ustedes han escuchado ese término progre. Está de moda, ¿verdad? Está de moda, ¿no? Por ejemplo, los Hillsong son de la iglesia progresista. Creo que tiene un corte más libre, ¿no? Más libre. Más independiente. Más sí, pero no estoy tan enterado, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí, o sea, parece como que se ha convertido en más que iglesia, como si fuera una marca ya, ¿no? Me parece, ¿no? Ahora, miren, el luteranismo más progresista está representado principalmente por la Iglesia Evangélica Luterana en América
tiene mayor apertura hacia cambios culturales, ¿no? Por eso dice mayor apertura, ¿no? Es más progre, ¿sí? Más progre. Ese término está de moda, ¿no? Está de moda, ¿no? Participación activa en asuntos sociales. O sea, ya no lo vemos dentro de la iglesia, sino también está afuera, también está participando, ¿no? Oye, contra la paz, vamos también nosotros, ¿no? Oye, vamos a participar contra la igualdad de género, vamos también nosotros a hacer presencia, ¿no? Oye, contra la no violencia contra la mujer, vamos también nosotros con nuestro cartel como iglesia, ¿no? O sea, está metido mucho en la parte social, ¿sí? ¿Por qué también? Porque hay interpretaciones teológicas más diversas también, o sea, hay más libertad también para interpretar las cosas, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual? Y con eso terminamos. En el siglo XXI, las iglesias luteranas estadounidenses enfrentan desafíos como disminución de miembros en muchas iglesias históricas, pues, ¿no? ¿Sí? Y eso está, eso, hermanos, eso está en la Biblia incluso, ¿no? ¿Sí? Dice la Biblia que habrá hombres amadores de sí mismos, dice, ¿verdad? Y pues, envejecimiento de congregaciones, secularización de la sociedad, debates internos sobre identidad doctrinal, desarrollo de tendencias liberales en algunas ramas, debilitamiento de la autoridad bíblica, ya no se predica tanto la Biblia, la influencia de valores culturales sobre la doctrina, ¿no? ¿Me amas? ¿Tú crees en el amor? Sí, entonces ámalo pues, pero él está casado con un hombre, pero ámalo. O sea, así es, ¿no? La influencia de valores culturales sobre la doctrina, ¿no? Sí. Y pues esto está bien arraigado, hermano, ¿no? Al mismo tiempo continúan desarrollando su educación cristiana, ayuda humanitaria, misiones y trabajo comunitario. Bien, mis hermanos, con eso hemos terminado el grupo de luteranos en Estados Unidos. En la clase que viene seguimos con los demás grupos, los presbiterianos, y ahí vamos a ver todavía los unitarios y también por ahí la ciencia cristiana. Sí, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que la otra semana no haya apagón y puedan llegar temprano. ¿Ya? Ya llegó. ¿Sí? ¿Seguro? Muy bien, mis hermanos.